Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio titulado Libres del Mundo. Bienvenidas al capítulo 8, donde vamos a estar hablando de Babilonia. El capítulo anterior estuvimos hablando de las mezclas, ¿cierto? De cómo nos podemos mezclar con el mundo. Y hablábamos de lo que le pasó a Israel. Israel fue un pueblo que el Señor los sacó de Egipto, los estableció en Canaán, tuvieron que pasar 40 años en el desierto, 40 años que están documentados, porque tuvieron que sacar a Egipto de su corazón. El Señor tuvo que hacer un proceso de sacar a Egipto del corazón de Israel, hasta que viene una nueva generación, se apoderan de la tierra prometida con Josué, ¿cierto? Se apoderan de Canaán. Y resulta que cuando está creciendo el reino de Israel, cuando el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida, empezaron las mezclas. Y veíamos que el rey Salomón dice que hizo parentesco con Egipto. Se casó con la hija de un emperador ahí de Egipto. Entonces hizo parentesco, dice la palabra. Y ese es el primer paso para las mezclas, cuando tú empiezas a mezclar lo que es mundo con lo que es reino. Y después tristemente vemos cómo la cosa va avanzando. Tú, si te das el trabajo de leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, ¿cierto? Todos esos libros que son un poco tediosos, que hablan en realidad de la historia de los reyes de Israel, tú te vas a dar cuenta que viene desde ese momento en que Salomón hace parentesco con Egipto, viene la decadencia del pueblo de Israel y empieza una serie de reyes que comienzan a hacer lo malo, ¿sí? Hasta que llegamos a un rey, el rey que le tocaba padecer, a un rey que le tocaba morir. Sin embargo, no quiso morir y recibió a los espías de Babilonia. Entonces comienza ahí ya un enlace y terminamos con Israel siendo sitiado, siendo tomado por Babilonia. Babilonia es una ciudad grande que se había construido, es uno de los imperios más grandes de la época antigua. Y termina poseyendo, ¿cierto? Termina sitiando a Israel. El gran pueblo de Dios que había sido famoso, que había sido conocido por todo lo que el Señor había hecho con el único Dios verdadero que los había guiado con una nube, todos los milagros que se hicieron conocidos. Ese mismo pueblo estaba siendo llevado como esclavo por Babilonia. Qué fuerte, porque esto es una sombra y figura de lo que nos puede pasar a nosotros. Que nosotros, por no tener claro qué significa que el Señor nos haya sacado del mundo, nosotros podemos volver a Babilonia. Podemos estar permitiéndole a Babilonia que se apodere de nuestra herencia, de nuestros hijos, de nuestro propósito, quizás nuestras mejores fuerzas, quizás nuestra motivación se la estamos entregando a Babilonia. Qué triste lo que le pasó a Israel, pero todo esto está escrito para que nosotros lo veamos y aprendamos. Toda la palabra viene a avisarnos, ¿sí? Viene a instruirnos respecto a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Vamos a orar, vamos a permitirle al Señor que Él nos hable, que a pesar de las palabras que a veces nos cuestan, que a veces no alcanzan las palabras para manifestar y describir lo que el Señor tiene, que tu espíritu reciba esto. Tu espíritu entiende mucho más de lo que yo puedo expresar con mis palabras. Estamos predicándole a tu espíritu. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por cada mujer, Señor, cada varón que se conecte, Espíritu Santo. Te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Señor, Padre, sabemos que tú nos has sacado con mano poderosa de Egipto.
nos has sacado, Señor. Desde el momento en que te recibimos, tú, Padre, pusiste una vara, Señor, un vallado, Señor, entre el mundo y tu reino. Y nos pusiste a nosotras, Señor, en tu reino. Queremos, Padre, poder ver con claridad, Señor, todo lo que tú estás haciendo. Padre, no queremos mezclarnos con el mundo. No queremos traer las doctrinas del mundo al reino de tu amado Hijo, Señor. Queremos, Padre, ser hechas de nuevo. Padre, nos apoderamos de esa palabra que dice que en ti somos nueva criatura. Padre, nos despojamos de todo lo que ha querido venir, Señor, y contaminar, Padre, toda doctrina que el mundo ha querido enseñarnos, Señor. Nos despojamos de nuestra cultura, Señor. Nos apropiamos de la única vida que existe, que es la tuya. Nos apropiamos de la única cultura que existe, que es la cultura del reino. Padre, queremos comer, queremos apropiarnos, Señor, de todo el estilo de vida que implica seguirte. Queremos aprender lo que significa este misterio de tomar la cruz, Señor, de acompañarte en los padecimientos para poder manifestar también tu resurrección. Espíritu Santo, dejamos todos nuestros afanes, todo lo que el mundo nos pone sobre nuestros lomos, Señor. Descansamos en ti para que tú nos hables con claridad en el día de hoy. Gracias, amado Rey. Declaramos, Señor, que somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de ti. Esta es una palabra que viene a potenciarnos, Señor, como vencedores de este sistema corrupto, Señor. Somos ese remanente que sale de Babilonia para reedificar la casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Como estuvimos hablando el capítulo pasado, hablamos del remanente, este remanente que había salido de Babilonia. Mientras Israel estaba de esclavo en Babilonia, había un remanente que vino a avisarle a Nehemías, ¿cierto? Y que le habían dicho: el remanente está en Jerusalén pasando hambre, pasando mucha miseria, y Nehemías estaba de copero en el palacio del rey de Babilonia. Entonces vamos hoy día a hablar de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Siempre se habla mucho de Babilonia y justamente ya hemos visto, ¿cierto?, que Babilonia muestra en sombra y figura a lo que es este sistema, el sistema mundo que quiere esclavizarnos. Y ya hemos visto, ¿cierto? En el capítulo pasado veíamos que Babilonia no tiene dobles intenciones. Babilonia tiene una sola intención, que es sitiar Israel, esclavizarlo. Lo mismo pasa con el mundo. El mundo no tiene dobles intenciones contigo, no te quiere potenciar, no quiere lo mejor de ti, no quiere sacar tu mejor versión. Todo eso son mentiras de Babilonia, porque lo único que quiere el mundo contigo es esclavizarte. Hoy día vamos a ir profundamente qué es lo que hizo Babilonia, qué es lo que quería hacer Babilonia con Israel. Amén. Entonces vamos a partir hablando de Babilonia. Babilonia es una ciudad de un imperio antiguo, el cual es sombra y figura del mundo como un sistema esclavizador. Babilonia era un imperio, el imperio más grande de la época antigua. ¿Sí? Se hizo conocido porque tenía grandes edificios. ¿Sí? Un montón de palacios se había edificado en Babilonia. ¿Sí? Y Babilonia tiene una raíz, y vamos a ir hoy día a esto porque Babilonia parte en Babel. Babel se llamaba el sector, y esa tierra llamada Babel le correspondía a uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo un borrón y cuenta nueva con Noé, y quedaron los hijos de Noé? Y cada uno heredó ciertas tierras. Y Cam, su hijo Cam, heredó Babel, ¿sí? Cam era quien comenzó, ¿cierto?, el reinado en Babel. Todo esto está en Génesis 10, del 6 al 10, lo vamos a leer. Dice: los hijos de Cam,
Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Sabá y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Todo viene desde Cam. Y Cam es este hijo, para los que no conocen la historia de Noé, Cam es el hijo que descubrió la desnudez del padre de Noé. Noé se embriaga en Génesis 9, para las que les gusta leer, pueden leerlo. Noé se embriaga y viene su hijo Cam y descubre la desnudez de su padre y se burla de él. Y bueno, viene después Sem y Jafet, que son los otros hermanos, y cubrieron la desnudez de Noé. Entonces Cam fue maldito por Noé. ¿Por qué? Porque Cam se burló de su padre, ¿sí? Lo avergonzó. Entonces esta es la raíz de Babel. Babel surge con una raíz como Cam, ¿sí? De tal palo, tal astilla, dicen por ahí. Cam es la raíz, ¿sí? De Babel. Y Cam es una persona que avergüenza a su padre, que se burla de Noé, y Noé era autoridad, no era el padre de ellos, era a quien el Señor halló fiel para edificar el arca. Entonces viene el surgimiento de Babel. Después de eso pasan muchos años y viene el surgimiento de Babel. Vamos a leer la historia que para muchos, para los que han hecho la escuela dominical, ¿cierto? Conocemos, siempre nos tocó ahí pintar la torre de Babel, la gente que caía, etc. Entonces, pero vamos a volver a leerla, el surgimiento de Babel. Génesis 11, del 1 en adelante, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta es la historia de la Torre de Babel. Entonces estaban un grupo de gente que estaba tomando la tierra en Sinar, y resulta que dijeron, hagámonos una ciudad y hagámonos una torre. Empezaron a edificar y la idea era ser como tan alta que llegue hasta el cielo como el Señor, y para que pudieran estar cerca de Dios. Y Dios pasó a ver qué es lo que estaba viendo, vio lo que estaban haciendo y la derribó y les puso confusión, ¿sí? La palabra Babel significa confusión. Babel significa confusión. Entonces este es el surgimiento de Babilonia. Babilonia vendría a ser como la ciudad de la confusión, el lugar donde tú eres confundido. Mira qué fuerte. No hemos empezado y ya el Señor nos está hablando de algo tremendo. Babilonia es un lugar de confusión. Entonces, aquí hay dos cosas en las que vamos a entrar.
porque este grupo se propuso hacer dos cosas. Primero, una ciudad y también una torre, ¿sí? Una ciudad y una torre. Entonces vamos a hablar de la ciudad, que es Babilonia, ¿cierto? Pero de la torre, que se llama Babel. La torre de Babel. La ciudad es el mundo como sistema, una ciudad, un sistema entero de gente que tenía ganas de ser como el Señor, ¿sí? Un mundo, una ciudad que tenía esa intención. Y la torre es la edificación, ¿sí? Cuando se ponen de acuerdo y dicen, pongámonos un nombre, mezclemos ladrillos, ¿sí? Y aquí tú ves una edificación que establecen. En Israel, tú ves el lugar donde habita todo el pueblo de Dios. Israel era el lugar, la ciudad, donde habitaba todo el pueblo de Dios. Pero tú también ves el templo. Y en el templo es el lugar donde se ejerce sacerdocio y donde se hacen los sacrificios. Lo mismo pasa con Babel y Babilonia. En Babilonia tú ves una ciudad, pero en la torre de Babel tú estás viendo un edificio donde todos estaban edificando. Entonces, el mundo, como un sistema sustituto, también tiene un sistema religioso que tiene como simiente todas las doctrinas del mundo. Es decir, la rebeldía, alimentar el ego de la gente, secuestrarlos del pleno conocimiento de Cristo, etc. ¿Sí? La Torre de Babel representa el sistema religioso del mundo, porque así como en Israel, que es la ciudad, hay también un templo, una edificación donde se ejerce sacerdocio, ¿sí? Que también fue edificada con piedra, dice la palabra, en el mundo, en Babilonia. Babilonia también es una ciudad que también intenta tener una torre, un edificio donde están todos edificando y que sustituye las cosas. Por ejemplo, dice que no tenían piedra, así que hicieron ladrillo. Nosotros sabemos que la iglesia, que somos nosotros, está siendo edificada con nosotros mismos, que dice Pedro que somos piedras preciosas, que somos edificadas como piedras. Nosotros somos las piedras del edificio. Pero aquí Babel fue edificada, la torre fue edificada con ladrillo. No necesitamos piedras. ¿Para qué vamos a trabajar con piedras que hay que pulirlas, que hay que tratarlas? No, hagámonos ladrillo. Entonces vamos a hablar un poco de la ciudad Babilonia y de la torre de Babel. ¿Sí? Hablemos un poco de la torre, el sistema religioso del mundo. El mundo también tiene un sistema religioso, una doctrina religiosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el reino de Dios. No tiene nada que ver con lo que el mensaje del reino. Y Babilonia siempre está intentando que su sistema religioso se haga mezcla con el nuestro. Que está siempre intentando sitiarnos. ¿Sí? Igual que Babilonia con Israel está siempre intentando sitiarnos. En primer lugar, Babel es la edificación, la congregación de los rebeldes al llamado de Dios. La iglesia es la congregación de los que obedecen el llamado a salir fuera del mundo. Eso lo veíamos en el primer capítulo. Pero Babilonia son aquellos que en su corazón dice, edifiquémonos algo para nosotros. ¿Sí? El propósito eterno de Dios consiste en impartir a su Hijo como vida en nosotros y que éste crezca a fin de que su iglesia sea edificada. El Señor está edificando una sola cosa, se llama su iglesia. Tú formas parte de ese edificio. Pero el sistema babilónico, el sistema religioso del mundo, te dice, edifiquémonos algo para nosotros. Edifiquémonos una torre, edifiquémonos una ciudad. Entonces, el primer punto de Babilonia es que es una congregación, es un grupo rebelde. ¿Se acuerdan que el mundo tiene una simiente rebelde?
Bueno, el sistema religioso no puede ser diferente y tiene una simiente rebelde, rebeldes al llamado del Señor. Mientras el Señor está edificando su iglesia, los babilónicos están edificando casa para ellos mismos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque el Señor tiene una sola edificación, que se llama iglesia. Pero Babilonia te invita a ti y a mí a que nos edifiquemos casa para nosotros, que nos edifiquemos algo para nosotros. Dice que edifiquémonos una ciudad, edifiquémonos una torre, pongámonos un nombre, todo lo que tiene que ver con lo tuyo, algo para ti, ¿sí? Entonces, Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso dijeron los que estaban edificando ahí. ¡Wow! ¡Qué diferente! Tú y yo fuimos llamados por el Señor a edificar la iglesia. No estamos edificando cosas para nosotros. Vamos a leer Ageo del 1 al 11, una palabra tremenda. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Esta es una palabra que vino desde el profeta Ageo y está hablando de la casa de Dios. Está diciendo, ustedes tienen sus casas artesonadas. Artesonada significa cuando tú tienes tu casa y está muy bonita, está muy trabajada. Tienes tu casa, cada uno de ustedes tiene una casa hermosa, pero mi casa está desierta. ¡Wow! Babilonia es justamente eso. Babilonia te invita a... no edifiques la casa del Señor, mejor edifiquémonos algo para nosotros. Edifícate algo para ti, te lo mereces. Mateo 8:20, esto es algo que dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tú dices, si tú hubieses sido de los discípulos de Jesús, le habrías dicho, pero Señor, si tú vives a unas cuantas cuadras de acá, tú tienes tu casa. Pero lo que Jesús estaba hablando no tiene que ver con que él no tenía una casa, ¿sí? Sino que su casa, que se llama iglesia, estaba desierta. Su pueblo se olvidó de su llamado. Ese llamado que decía, te sacaré y te llevaré por el desierto a la tierra donde yo te mostraré, ¿sí? Cuando le dijo a través de Moisés, los llevaré al desierto para que me honren, para que me adoren, para que me hagan ahí sacerdocio, les haré real sacerdocio, pero se olvidaron. Israel se había olvidado de lo que el Señor les había dicho y cada uno estaba edificando casa para sí, pero su casa estaba desierta. La primera cualidad de Babilonia, del sistema religioso del mundo, es que siempre te invita, el sistema religioso mundano siempre te invita a edificar algo paralelo a la obra del Señor, algo que no tiene nada que ver con el Señor, empieza a edificar algo para ti,
o edifícate algo para ti. Te ofrece tu propia edificación. Eso es peligroso. Es peligroso. En estas semanas nosotros con mi esposo hemos estado en este proceso de aprender que la edificación no es nuestra. La edificación es del Señor. El Señor es el que hace la obra. Él es el que está haciendo la obra. Nosotros somos colaboradores. Trabajamos para la obra del Señor. Estamos obedeciendo el llamado. ¿Sí? Cuando tú empiezas a edificar algo propio, tienes que tener cuidado. Y el mundo siempre te va a tentar a que tú edifiques algo propio. Edifiquémonos algo para nosotros. Entonces Babilonia se hizo famoso por eso, una torre que se empezaron a edificar ellos solos. Número 2, la potenciación del alma de la gente. Eso es la confusión. ¿Sí? El sistema religioso del mundo va a potenciar tu alma. Los mensajes babilónicos te potencian tu alma. ¿Sí? La gran ramera que vamos a leer después dice que está ebria de la sangre de los santos. O sea, es una mujer que está contraria al evangelio del Señor. El mensaje que predica la iglesia es el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es que con Cristo estamos plenamente identificados. Así como Él murió, yo muero con Él y en Él. Y así como Cristo resucitó, yo resucito con Él y también resucito en Él. Esa es la palabra de la cruz. Pero el mundo te va a predicar otra cosa. También hay un sistema religioso en el mundo que busca predicarte otra cosa. ¿Qué es lo que te predica? Te predica para tu alma, para potenciar tu alma. Tienes que tener cuidado con cada mensaje que uno a veces escucha, que te potencia tu alma, que viene a potenciar tu alma. ¿Qué es lo que le pasó a Eva cuando se puso a conversar con la serpiente? La serpiente empezó a potenciar su alma. Entonces, Primera de Corintios 1, del 22 al 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, porque los judíos buscaban señales, o sea, los milagros, que lloviera, que alguien hiciera caer aceite, todas las señales y milagros, y los griegos buscaban sabiduría, el más exitoso, que tú tenías que tener una buena forma de hablar, tú tenías que tener una buena pinta, y eso cautivaba a los griegos. Pero dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabes lo que significa predicar a Cristo crucificado? Que en medio de un terreno donde hay muchos dioses grandes como los griegos, que tienen un montón de dioses, todos buenos, todos grandes héroes, tremendos personajes de guerra con unas capas, todo hermoso, la iglesia predicaba a su único Dios que había sido crucificado. No, mi rey, ¿dónde está tu rey? No, mi rey vino a la tierra, vivió 33 años y después lo crucificaron. Entonces, eso para los judíos y para los griegos no era una gran victoria. ¿Sí? ¿Dónde está tu rey? Y tú esperas, lo que los griegos esperaban era que les mostraran una estatua grande de una persona fornida, con una gran corona, con un tremendo, no sé, con una tremenda expectativa, pero la iglesia predicaba a Cristo crucificado. Esa es la diferencia entre Babilonia y la iglesia. Babilonia te predica de superhéroes, gente inalcanzable, gente que a todo le sale bien, gente exitosa, gente que no tiene fracasos, puras cosas que alimentan tu ego, que te hacen tener expectativas en tu alma. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quieres conocer al Señor? Adivina dónde está, en la cruz. Acompáñame a la cruz, yo te voy a llevar. Tu líder, tu pastor te va a llevar gentilmente a la cruz.
te va a corregir, te va a potenciar en oración y te va a llevar a la cruz. ¿Quieres conocer al Señor? Tienes que morir en la cruz con Él para que puedas también portar la resurrección. Entonces, esto era locura, dice, para los gentiles era locura. ¿Cómo puede ser de Zeus, que ellos tienen ahí sus reyes, sus dioses, de Zeus el grande? Tú le predicabas de Jesucristo, un judío carpintero que vivió 33 años, nunca fue reconocido de nada, no ganó ningún premio, y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, murió. Y ni siquiera murió de viejo, no murió de una enfermedad, lo crucificaron. ¿Qué riqueza hay en eso para un gentil que estaba acostumbrado a que le potenciaran su alma? ¿Qué riqueza hay para los judíos cuando ellos esperaban que el Mesías los librara de Roma? ¿Sí? Y viene este rey que su corona la recibió en una cruz. ¿Quieres conocer al Señor? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nuestro rey se fue glorificado en una cruz. Nuestro rey, nuestro gran hermano mayor, el que nos hizo coherederos, fue y padeció en una cruz. Y ahora yo también formo parte de sus padecimientos. Solo el Señor, es una locura, solo el Señor. Por eso cuando alguien se convierte, tú no puedes perder el gozo. Que alguien se convierta es un milagro. Un milagro es el Señor haciendo una obra. Primera de Corintios 2, del 1 al 2, dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo, cuando fue a predicarle a los corintios, dijo, no quiero saber nada de esta iglesia, de este grupo de gente que está allá, no quiero saber si son alegres, si les gusta la alabanza, si les gusta cantar o no, no quiero saber nada, lo único que quiero saber es que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, padeció en una cruz para salvarme y para salvarlos a ellos. Ese es mi mensaje. El Rey al que seguimos padeció en una cruz y nos invita gentilmente a que vayamos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él también podamos disfrutar de las riquezas de su resurrección. ¡Wow! Ese era el mensaje de Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este era el mensaje de Pablo. Con Él estamos crucificados. Imagínate llegar a una congregación. Los invito a todos a estar juntamente crucificados con Cristo. Nadie aplaudiría, se van los amenes, ¿cierto? Porque el mensaje de la cruz es ese. Babilonia siempre potencia tu alma, te invita a lograr grandes cosas, al triunfo, al éxito, pero en realidad te está esclavizando. El Señor te invita a ser libre, pero para eso viene la palabra, el mensaje de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Primera de Corintios 1, del 17 al 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. La iglesia predica la palabra de la cruz. Hablábamos en el capítulo anterior de que este rey no quiso morir. El rey que no quiso morir. Y este rey
¿cierto? Eso muestra la renuncia a la cruz. Babilonia tiene esta marca, que siempre te evade la cruz, que siempre que se topa con la cruz la evade. Babilonia nunca te va a predicar sobre la cruz de Cristo. Babilonia siempre intenta fomentar tu alma. Todo está bien contigo, tú eres lo mejor de ti, queremos sacar lo mejor, queremos provocar en ti que florezcas, que renazcas. Todo ese lenguaje es el sistema religioso de Babilonia, el sistema babilónico que nunca te habla de la cruz, pero la iglesia predica la palabra de la cruz. Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Una locura. ¿Cómo es eso que tengo que morir? Recuerdo un caso de una persona que ya no quería predicar la palabra de la cruz. No, porque se me está yendo mucha gente de la iglesia. Voy a dejar de predicar sobre la cruz porque se me va la gente. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? El mensaje babilónico siempre va a evitar la cruz, igual que este rey que le permitió el acceso a Babilonia porque evitó la muerte, no quiso morir. Amén. Y Filipenses 3 del 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía, esto es clave, aquí Pablo está hablando de Babilonia, nuestra ciudadanía, tú y yo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Pablo aquí está hablando de los enemigos de la cruz. ¿Tú sabes que la cruz tiene enemigos? Los enemigos de la cruz, los que se oponen a la palabra de la cruz. Amadas mujeres, amado varón que estás conectado, que quizás estás escuchando esto, la palabra de la iglesia, lo que nosotros predicamos, el evangelio de Jesucristo, tenía la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz tiene enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Es el sistema religioso del mundo que busca cualquier otro sustituto, pero nunca a la cruz. Se oponen a ir a la cruz. Te ofrecen salidas, te dicen edifiquémonos algo, ven para acá, ¿para qué vamos a trabajar con piedra? Mejor trabajemos con ladrillos. La palabra de la cruz, nosotros somos gente que va a la cruz. En la cruz, hay un coro que dice en la cruz, yo ahí vi la luz, ¿sí? ¿Sí? Es en la cruz donde encontramos al Señor. Nuestro rey fue puesto en un madero y venció en un madero. Todos los dioses que Babilonia se inventa han vencido guerras, se inventan trofeos, se inventan guerras, todas leyendas. Nuestro Rey de Reyes venció. Realmente está archivado por cristianos y ateos. Nuestro Rey venció en la cruz. La palabra de la cruz. Cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo. Esos que como les parece locura esto, cambian el mensaje, te predican puras cosas dulces, puras cosas para satisfacer tu alma. Nosotros vamos a la cruz porque sabemos que hay gloria ahí. Número 3, el objetivo de esta torre, el objetivo de este sistema religioso es que tú estés ajeno al pleno conocimiento de Cristo. Ajeno al pleno conocimiento de Cristo. Babel significa confusión.
Babilonia es el terreno de los confundidos, los mezclados, los que ignoran, ¿sí? Babilonia se transformó así conocida por el lugar de confusión. Entonces, Babilonia siempre busca confundirte, confundir tu identidad, confundir quién eres en Cristo, que tú nunca te enteres. Recuerdo un libro que leí cuando muy pequeña, y el libro partía, no me acuerdo de nada del libro, pero recuerdo que el libro partía diciendo que en el cementerio están todos los propósitos más grandes están en el cementerio. Los propósitos más grandes, los mejores adoradores, las canciones más hermosas están en el cementerio. Nunca las cantaron porque muchos de ellos murieron sin saber que tenían un propósito. Babel quiere que tú estés ajeno al pleno conocimiento de Cristo, ¿sí? Babel viene y te secuestra de manera que tú seas confundido, y así vas a ver tú a la gente en el mundo confundidos. Hoy día el mundo quiere confundir no solo a ti, quiere confundir a los niños hoy día, sacando tantas cosas para los niños. Confusión, traer confusión. ¿Sabes por qué el mundo es un sistema irredento? Porque es un sistema confuso por naturaleza. Es un sistema que está confundido. Y tú ves, acá en Chile se está haciendo la Constitución, y tú ves un circo, y ellos ponen lo mejor de ellos. Se levantan temprano, estudian, practican, se reúnen, intentan llegar a acuerdos y dan golpes al aire, giran, dan vueltas en círculo, porque Babilonia es un sistema de confusión. El objetivo de Babilonia es que tú nunca llegues al pleno conocimiento de Cristo. Mientras Dios es un Dios de orden, en Babilonia hay un desorden. Mientras en la iglesia hay orden, mientras en la iglesia, tú nunca vas a ver eso en la iglesia, ¿sí? Y tú ves ahí el mundo intentando sacar leyes para regular cosas. En Chile está prohibido matar a alguien. Está prohibido, lo prohíbe la Constitución, lo prohíben las leyes, pero tú ves que todos los días matan a alguien. Porque el sistema es un sistema de confusión. No importa cuántas leyes saquen, el problema está en la naturaleza del hombre. Entonces tú ves ahí el circo del mundo, circo de los confundidos. Intentan ponerse de acuerdo y nunca pueden ponerse de acuerdo porque están confundidos, ¿sí? Ahora sale cada uno que han mentido, que han hecho maniobras para llegar a los puestos. Es un sistema de confusión, ¿sí? El mundo es un sistema de confusión, y el sistema religioso son los confundidos en cuanto al conocimiento de Cristo. No hay nada más triste que ver gente que nunca llega al pleno conocimiento de Cristo, porque están confundidos en su alma. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú potencias tu alma? Te alejas del pleno conocimiento del Señor, porque el Señor es espíritu, y el espíritu no tiene comunión con el alma. No podemos hacer una fiesta los dos juntos, ¿sí? Entonces la comunión de los confundidos, ese es el sistema babilónico, donde se predican al alma, donde todos tienen un ego grande, donde todos es muy difícil. Nunca van a llegar al pleno conocimiento de Cristo. Efesios 4, del 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Pablo nos está diciendo que todo el orden que hay en la iglesia tiene un objetivo. Si tú ahí has orado y le has preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Aquí está tu respuesta. La voluntad de Dios para ti es que seas llevada al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, a la plenitud de Cristo. Y dice que ya no se, que todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros para que ya no seamos como niños fluctuantes, que vamos por donde quiera que sea, de doctrina en doctrina, por las estratagemas de hombres que usan las artimañas del error. Eso es Babilonia. Babilonia es donde se ocupan, me gustan las artimañas del error. O sea, ahí la traducción, artimañas de confusión. ¿Sí? Todo lo confuso, ¿sí? Hay tantas doctrinas que andan en el mundo intentando sanar, andan intentando sacar una mejor versión de ti, la nueva era que se está metiendo mucho acá en Chile, con artimañas del error. Nunca van a poder llegar. Babilonia es los confundidos. Los confundidos. Y también este sistema religioso es la fornicaria, la ramera, que nunca se casa con el amado. Vamos a leer ahí un pasaje en Apocalipsis que habla de Babilonia. ¿Sí? Babilonia es la fornicaria, también es la ramera. ¿Sí? Una fornicaria no es lo mismo que una adúltera, porque una adúltera es una persona que se casa y que le falla a su esposo, pero una fornicaria es alguien que nunca se casa. Los noviazgos de repente cuando están en fornicación nunca quieren casarse porque ya están en fornicación. Ya tienen relaciones, ya conviven, nunca se quieren casar. ¿Para qué? Si ya hicieron todo, ¿cierto? Eso es la fornicaria. La fornicaria no quiere casarse nunca con el amado, nunca se casa con él. Dios no la reconoce como esposa. Ojo con eso. Babilonia no es reconocida como esposa. Las 7 iglesias de Apocalipsis son reconocidas por el Señor como iglesias, ¿sí? Que estaban atrapadas en cosas, pero Babilonia no es reconocida como iglesia. Babilonia no es reconocida como esposa, es fornicaria, es ramera, ¿sí? Dios no reconoce como esposa a Babilonia, sino como ramera y fornicaria. La iglesia es la esposa de Cristo, mientras que Babilonia es una ramera que fornica con muchos, pero nunca se casa. Eso es Babilonia. De hecho, vamos a leerlo aquí, que dice que está llena de la idolatría, llena de dioses, ha fornicado ha tomado toda cualquier nombre de cualquier dios y ya ha fornicado, pero nunca no se ha casado con nadie, ¿sí? Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vamos a leer hasta ahí. Tú puedes leer todo el capítulo Apocalipsis 17, porque aquí tiene que ver con Babilonia, que es el sistema religioso, ¿sí?, del mundo. Dice que está ebria de los santos y de los mártires, ebria de la sangre, ¿sí? Babilonia mata a los cristianos, ¿sí? Y dice que está ebria de la sangre, o sea que además se goza, ¿sí? Hace fiesta y se embriaga con la sangre de los santos. Ese es el sistema religioso, los que persiguen, porque al final del día no puede haber amistad entre los dos sistemas. Uno va a matar al otro. Tú sabes que si el reino se expande, Babilonia queda destruida. Y si Babilonia se expande, el reino es destruido, ¿sí? No hay amistad entre ellos. Y Babilonia dice que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Este sistema nos persigue hasta matarnos, ¿sí? A mí me causa mucho temblor hablar de esto porque Babilonia lo estamos viendo cómo cada vez este sistema está levantando leyes que vienen a atentar contra nosotros, contra los que predicamos la palabra de la cruz, contra los que seguimos al Señor. Si tú no tienes claridad de esto, tú vas a estar apoyando a ese sistema, vas a estar funcionando para ellos, te vas a dar cuenta, como le pasó a Nehemías, que vas a estar operando en ese sistema, ¿sí? Hay un llamado a salir de ahí. Cantares 8, del 6 al 7 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol de los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Este extracto de Cantares es lo que el amado le dice a la iglesia, lo que el amado le dice a su iglesia, le dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, yo quiero ser tu esposo, quiero casarme contigo. Eso es lo que el Señor quiere con la iglesia. El Señor no está jugando con la iglesia. Pero Babilonia juega, nunca se casa. Es un sistema que nunca te lleva a casarte con el amado. Mujer, varón de Dios, tú estás siendo formado, adornado como la novia del Señor. Estamos siendo perfeccionados, adornados como una novia que está a punto de entrar al altar para casarse con el Padre. Vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿sí? Pero Babilonia siempre intenta sacar de ahí y nunca quiere casarse. Babilonia no se casa con nadie. Por eso es conocida como la ramera. Cristo está adornando a su novia, no fornicando con una ramera. Qué fuerte eso. Lo anoté aquí porque es necesario. Cristo está hablando, está adornando con su novia. El Espíritu y la novia dicen: ven, amado. La novia lo anhela, ya quiere casarse. Cristo no fornica. Cristo no está fornicando con la iglesia. Cuidado con el sistema religioso del mundo que nunca se casa con el amado. Tú estás siendo preparado para el amado, el encuentro con el amado. Zacarías 2, del 7 al 8 dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo.
Hay una canción que dice, yo soy su niña, la niña de sus ojos. Acá el Señor le está diciendo a Israel, sal de Babilonia, escápate de ahí, porque la gente voy a venir con gloria, porque la gente que los toca, que les hace daño a ustedes, no tiene idea que están tocando a la niña de sus ojos. El Señor tiene una clara intención con su iglesia y es casarse con ella, desposarla, no fornicar con ella. Babilonia siempre te va a tener en una posición. ¿Cómo saber si yo estoy obedeciendo más a las doctrinas babilónicas que al reino del amado Hijo? Porque yo nunca me quiero casar con el Señor. Nunca quiero ir a la cruz. Nunca quiero ser adornada para aquel día. Nunca quiero ser entrenada. Nunca estoy siendo preparada para reinar con Él. Nunca estoy siendo entrenada como una vencedora. Siempre estoy haciéndole el quite a la cruz. En realidad yo estoy edificando algo para mí, en realidad estoy preocupada de mi servicio en Babilonia. ¿Cómo identificamos que estamos en Babilonia? Porque Babilonia nunca se quiere casar con el amado. El amado puede estar en la casa o no, le da igual. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposo, íbamos juntos a ver qué íbamos a comer, íbamos juntos a ver las flores, todos los detalles juntos, porque queríamos casarnos, ¿sí? Yo me arreglé, bajamos de peso, mi esposo nunca estuvo tan flaco como estuvo en el matrimonio. Bajamos de peso, nos arreglamos, se arregló la barba, todo porque tú quieres casarte. Pero Babilonia nunca quiere casarse. Babilonia es un sistema religioso fornicario. Dice que tenía escrito en su cuerpo distintos nombres. ¿Sí? Que Dios nos libre. Escápate, Sión, de Babilonia. La iglesia vela por el amado. Está sujeta a él. Busca agradarle, mientras que Babilonia pierde su tiempo en fornicación. Esa es la gran diferencia. La iglesia, tú ves la parábola de las vírgenes que estaban velando por el novio, despiertas con aceite, ¿sí? Babilonia anda perdiendo su tiempo fornicando. El sistema babilónico. Y esa es la torre, este edificio el sistema religioso babilónico. Pero también está la ciudad de Babilonia, este imperio que fue edificado, el imperio babilónico que fue el más grande imperio de la época antigua. Construyeron grandes edificios y grandes monumentos, y este sistema de Babilonia, que es el mundo, también tiene objetivos contigo. Lo primero es que se disfraza de amigo, pero en realidad te quiere esclavizar. El mundo se va a disfrazar de tu amigo, pero en realidad te quiere esclavizar. Los espías de Babilonia se presentaron ante el rey Ezequías, pero en realidad Babilonia tenía una clara intención de sitiar a Israel. Esto lo leímos en Segunda de Reyes 20, del 12 al 13, dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Sí, los espías llegaron así diciéndole: rey, supimos que estaba muy enfermo, ¿cómo se siente? Y Ezequías cayó y le mostró toda la casa. Y estos eran espías, tenían una clara intención. De hecho, en Daniel 1 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, nada que permiso, ningún proceso democrático, no existía nada de eso, la sitió. El objetivo de este sistema siempre es sitiar a Israel. El mundo quiere sitiarte, tomarte, secuestrarte, no te va a preguntar, ¿sí?
Lo segundo que hace este sistema mundo es que te miente y te cambia tu identidad. Sabemos, ¿cierto?, la historia de Daniel. En Daniel leemos la historia de los amigos de Daniel, ¿sí? Dice Daniel 1, del 3 en adelante, dice: y dijo el rey de Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos les puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¡Wow! Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí tú ves cómo Babilonia le cambia los nombres a estos jóvenes que venían de Israel. Eso es lo que hace Babilonia, quiere jugar con tu identidad. Sé que son las 4, 5, ya estoy 5 minutos pasada. Vamos a terminar acá porque hay mucho más, o sea, no queda mucho, pero sí queda una segunda parte, así que vamos a continuar más adelante, nada nos apura, pero conéctese la próxima semana porque esto se viene buenísimo. Babilonia intenta confundir también tu identidad y es lo que estamos viendo hoy en día. Nuestros hijos, que son un Daniel, un Ananías, el sistema les quiere cambiar el nombre por Beltsasar, Sadrac, Mesac, Abednego. Nosotros también estamos expuestos a eso. Este sistema, mientras el Señor nos está dando un nombre, nos está diciendo, ¿sí?, nos está pensando en la eternidad, con una identidad, este sistema busca cambiarte esa identidad, decirte otro nombre, decirte otra realidad. Hay un llamado. Me quedo con ese versículo que está en Zacarías que dice: oh hija de Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, sal de Babilonia, no permitas que no hagas amistad con Babilonia, no permitas que Babilonia sitie todo lo que tú eres, tu corazón. Nosotros somos, como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, amado Rey. Espíritu Santo, no queremos formar parte, no queremos edificar, Señor, algo ajeno a tu obra. Espíritu Santo, hoy atendemos a tu llamado. Señor, si alguien de los que está viendo esta transmisión, este video, Padre, se ha dado cuenta de que ha vivido bajo un sistema babilónico, que ha seguido mucho más las doctrinas de Babilonia que las del reino. Señor, yo declaro que hay un claro llamado a que salga de Babilonia. Salimos de ahí, no estamos edificando algo en paralelo a tu obra. Somos colaboradores de ti, edificadores de tu iglesia. Señor, no queremos fortalecer nuestra alma, no queremos potenciar nuestra naturaleza caída. Queremos ser mujeres y varones del Espíritu, Padre, que no son como niños fluctuantes que andan de una doctrina en otra, de un lugar en otro, sino que estamos todos siendo conformados a tu imagen. Padre, oro, Señor, para que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, en cada persona que está viendo. Haz tu voluntad,
Padre, forma a Cristo en nosotros, que podamos llegar al pleno conocimiento. Renunciamos a toda doctrina babilónica, a todo sistema religioso. Padre, renunciamos, Padre, a todo sistema religioso babilónico que haya querido enseñarnos, poner sus doctrinas. Padre, renunciamos a edificar una torre de Babel. Renunciamos a edificarnos una ciudad y a edificarnos una torre. Renunciamos a Babilonia, Señor, y volvemos a la casa como lo hizo Nehemías. Volveré a mi casa, volveré a Jerusalén y reedificaré los muros, reedificaré la casa. Espíritu Santo, nosotros somos los Nehemías. Cada hombre, cada mujer que está viendo son los Nehemías que se vuelven a ti y se dan cuenta que tu casa está desierta. No queremos edificar un sistema corrupto. Queremos volvernos a tu casa y edificar allí, colaborar, ser como piedras vivas que son procesadas, Padre, para poder calzar en la edificación. Espíritu Santo, atendemos tu llamado desde la persona más simple que esté viendo esta transmisión, este video, hasta el más erudito, al que más ha aprendido, Señor. Padre, aceptamos tu llamado de edificar tu casa, de ir a la cruz, de encontrarte allí, Señor, de predicar el mensaje de la cruz. Padre, que para muchos es locura, pero para nosotros es poder. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Tú nos estás sacando. Tú estás sacando a Babilonia de nuestro corazón. Estás alumbrando nuestros ojos para que todo lo que este sistema está intentando enseñarnos, enredarnos, secuestrarnos con sus ideologías, cambiándonos nuestra identidad. Tú nos estás poniendo una vacuna, Señor, una vacuna que viene a potenciar todo lo que tú eres, todo lo que tú dices. Yo soy lo que tú dices que soy, Señor. Nos apoderamos de lo que tú estableciste en lo eterno, de tus diseños, Señor. Gracias, amado Rey. Saca a Babilonia de nuestro corazón. Líbranos de hacer amistad, de hacer mezcla con Babilonia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.